Esencialmente vamos a tener dos partes. Primero vamos a ver cómo se analiza en dos niveles nada más, en dos niveles de análisis, lo que es el texto y lo que es el contexto, ¿sí? Es muy importante que identificamos cuál es el contexto, porque es lo que nos da la situación, es decir, cómo están las cosas, y eso nos dará un mejor elemento de comprensión de lo que se requiere. Finalmente, tomemos en cuenta que lo que principalmente vamos a leer van a ser requerimientos. Entonces, si tenemos un contexto, podremos saber quién lo quiere, para qué lo quiere, para quién lo quiere, dónde lo quiere y, evidentemente, es ideal saber para cuándo lo quiere. Entonces, el objetivo del análisis del contexto, tenemos que describir y analizar las huellas que han dejado en el texto los elementos que lo rodean y lo explican, ¿sí? Es ideal que tengamos quién es el autor, cuál es el propósito que tuvo el autor al escribir este contexto, este texto que vamos a leer, y la actitud que él tiene hacia él. Cuando hablamos de actitud, en el caso nuestro, que será un texto más del tipo técnico, tenemos que estar pensando en si es una persona que es experta en el tema al que lo escribió, si es experto en levantar requerimientos, si es experto en el tema que está levantando el requerimiento. Por ejemplo, si vamos a levantar un requerimiento para la industria automotriz, ¿conoce la industria automotriz? ¿Qué tanto la conoce o no la conoce? ¿Sí? ¿A quién se dirige? Es muy importante saberlo, porque si se dirige ya directamente a nosotros como programadores, entonces vamos a entender que es alguien que habla nuestro mismo argot, el mismo estilo de comunicación que usamos nosotros. Si es alguien que es ajeno a la industria de tecnologías de información, pero es experto en la industria automotriz, entonces tenemos que conocer el argot, ¿sí? El tipo de lenguaje que se utiliza. Lo más común que escuchamos como tipos de lenguajes, por ejemplo, nosotros hablamos de base de datos, y si nosotros le ponemos DB, sabemos que es una base de datos, una database. Sí, sin embargo, si ellos le ponen DB, puede significar cualquier otra cosa. Entonces es muy importante tener un glosario de la industria para la que vamos a desarrollar una solución, ¿sí? Es decir, tenemos que saber si esta persona que lo escribió se dirige a nosotros, ¿sí? Si él tiene claro que el lector, o sea, el oyente, somos nosotros como especialistas en tecnologías de información, o le está hablando a un especialista en su área. Por ejemplo, es muy común que sepamos que los médicos utilizan una terminología que solo ellos entienden, y los abogados también tienen fama de tener un lenguaje propio, muy particular de jurisprudencia. Bueno, pues para ellos, a su vez, nosotros como tecnologías de información tenemos también un lenguaje muy particular. De igual manera, cada una de las áreas de la industria farmacéutica, automotriz, metalmecánica, peletería, la que ustedes gusten, todos tenemos un lenguaje propio, ¿sí? Entonces es importante saber el escritor a quién lo dirigió y en qué situación lo hizo, ¿sí? Ya lo expliqué, no solamente hablamos del lugar y de momento, sino también hablamos del nivel de conocimiento que tiene de nuestra industria como tecnologías de información y de la industria de la que está abordando el problema. Cuando se analiza un texto, y seguimos hablando en el aspecto del contexto, pues es importante siempre hacerlo a través de preguntas. Ya se las mencioné, ¿no? El objetivo es describir y analizar las huellas, ¿sí?, que han dejado en los textos, los elementos que los rodean y lo que está explicando. El objetivo también al análisis del contexto es valorar si el texto ha tenido en cuenta todos los factores, es decir,
si es adecuado para nosotros como tecnologías de información, si es más bien adecuado. Miguel, un momento, alguien te silenció. Aquí ¿Me dice, escuchas? ahora sí ya, Felipe Daza ha silenciado a Miguel Ángel Zanabria Plasencia, pero ya regresó el audio. Gracias. Ok, entonces, ¿hasta dónde me escucharon? ¿Hasta dónde me escucharon? Este, ¿Cuando leí el segundo objetivo o cuando comencé a tocar las preguntas? no, cuando empezaste a tocar las preguntas. Ok, entonces estábamos, ¿quién es el autor? Cuando hablamos de quién es el autor, no solamente queremos saber su nombre, queremos saber su perfil profesional, su rol, su conocimiento de nuestra industria como tecnologías de información y su conocimiento de la industria a la que vamos a atender. ¿Cuál es el propósito y cuál es la actitud? ¿Cuál es el propósito de él al momento de levantarlo? Puede haber sido que se levantó ya específicamente un requerimiento, o el propósito fue describir un problema, o el propósito fue pedir ayuda. ¿Y cuál es la actitud? A veces cuando levantamos un requerimiento, lo hacemos precisamente más describiendo el problema que buscando una solución. A veces lo hacemos más describiendo una solución, a veces orientando una solución o queriendo llevarnos hacia una solución. Entonces tenemos que ser tenemos que identificar muy claramente cuál es su propósito, ¿sí? Las voces que aparecen en el texto es a quién se dirige, ya lo mencioné también en el anterior. Si está dirigiéndose a nosotros como tecnología, se está dirigiendo a alguien de su propio sector, ¿sí? Y en qué momento, situación o lugar. Entonces, el nivel textual es el que analiza el qué y el cómo, es decir, el contenido del texto, su estructura y su lenguaje. Cuando hacemos un análisis del contenido, y estamos en el texto, ¿sí? El objetivo es describirnos y analizar el contenido. ¿Cuál es el contenido? Regularmente podemos generar una especie de resumen. La pregunta básica aquí es cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias. En la segunda parte voy a ir más a profundidad en este aspecto. ¿Sí? Cuando se analiza el texto, ¿sí? Dentro del propio texto, ya dejamos el contexto atrás, sí, tenemos que ver la estructura. Describimos y analizamos la organización del texto, es decir, si está bien estructurado, cuáles son las partes que lo componen, en qué orden aparecen, a qué tipo o a qué género pertenecen. Esto podrá a lo mejor parecer un poco loco, pero hay algunas gentes que somos narrativas, hay algunas gentes que somos descriptivas, hay algunas gentes que podemos ser institucionales, hay algunas gentes que podemos ser diplomáticas y hay algunas gentes que no tenemos ni la menor idea de cómo hacerlo y escribimos como Dios nos da a entender. Entonces tenemos que definir a qué tipo pertenece. O sea, a ver, ¿me estás narrando lo que necesitas, por ejemplo, un procedimiento, o me estás describiendo un procedimiento? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Es que cuando me lo está narrando es como si lo estuvieras viendo y me describe me dice paso a paso, me lo narra paso a paso como si fuera un pequeño cuento, ¿sí? Y cuando lo describe dice, aquí está la máquina 1 que hace el proceso 1 y aquí, y luego se pasa a la máquina 2 que hace el proceso 2 y se utiliza un proceso 3 que es un desplazamiento y ahí se pone el material para que vaya a la 4, ¿no? Cuando está narrando es mucho más rollo, por decirlo de alguna manera. Pero a veces cuando estamos analizando un procedimiento, yo personalmente prefiero que me lo narren a que me lo traten de sintetizar.
La síntesis la voy a tener que hacer yo, de acuerdo a la que vimos aquí, el resumen. La síntesis lo voy a hacer yo. Si ya me lo dan sintetizado, entonces voy a hacer la síntesis de la síntesis y seguramente voy a perder por la pura estructura parte de lo que yo debería de inferir y que me están recortando. El lenguaje es muy importante y por eso ayer abordamos esta parte, ¿sí? Tenemos que describir y analizar el uso que hace del lenguaje. Debemos valorar que sea correcto. Acuérdense lo que les dije ayer. Yo soy responsable de lo que digo, pero ustedes son responsables de lo que escuchan. Si yo lo transmito con corrección, ¿sí? Cualquier persona lo puede leer. Si yo lo transmito incorrectamente, voy a confundir a las personas, voy a dar espacio a la duda, voy a dar espacio a que las cosas no salgan bien. Entonces, es importante hacer preguntas como, ¿es un texto planificado o espontáneo? Decíamos ahorita, si es un texto narrativo o explicativo, se va a notar si fue puramente espontáneo o si ya él lo pensó un poquito y lo planificó. ¿Qué nivel o registro utiliza? Esto es cuando hablamos, por ejemplo, si yo tengo un especialista en el área de producción y me va a describir o a narrar un proceso, va a ser muy diferente a que si un administrador de toda la planta a la que yo estoy me describe ese proceso. ¿Por qué? Porque seguramente el que esté en el piso va a tener un conocimiento más técnico, más preciso de lo que está sucediendo. Sin embargo, el que es administrador efectivamente conoce todos los procesos, pero los conoce a vuelo de pájaro seguramente. El que es técnico va a conocer su proceso, no va a conocer muchos procesos, no va a conocer todos los procesos, pero el proceso en el que él trabaja seguramente va a ser un experto. Entonces necesitamos conocer qué nivel se encuentra la persona que lo está escribiendo. Y bueno, pues en este caso, si aparecen figuras literarias, me lo voy a brincar completamente porque no es el análisis que estamos buscando, no estamos precisamente analizando un texto literario. Entonces, aquí simple y sencillamente las figuras literarias se refieren a los personajes, ¿sí? En este caso la analogía la podríamos llevar hacia los roles. Los roles este es un técnico tipo A, este es un técnico tipo B, él es un supervisor, él es un administrador, en fin, o sea, los roles que juegan, ¿no? Para darle algún aspecto analógico a este punto. Entonces, ahora sí le vemos un poquito más de cómo se analiza el texto, ¿sí? Tenemos que ver primero que se analice el contexto, de determinar claramente quién, para qué, para quién, dónde y cuándo. ¿Cuál es su objetivo y cuáles son las preguntas que me van a dar este objetivo? Cuando analizamos el texto, lo que queremos saber es qué y lo que queremos saber es cómo, ¿sí? Debemos identificar claramente el contenido, la estructura y el lenguaje que se está utilizando. Para eso tenemos claros que estos son los objetivos y estas son las preguntas que definen cómo vamos a conseguir la información que tenemos definida en el objetivo. Hasta aquí, ¿alguna duda? Me preguntó Juan Carlos, ¿se fue el audio? Hasta las preguntas. Ah, ok. Sí, cierto. Y una disculpa porque no les pregunté si habían quedado dudas de ayer. Los voy a dejar hasta el final ahorita. Pero en este punto, ¿tenemos alguna duda o estamos bien? Buenas noches, buenas noches. Sí, qué pena, es que pensé que me... Ok.
No te preocupes. De acuerdo. Bueno, no tengo Jefferson. No, no tiene dudas. Ok. Bueno, ya saben cuál es el proceso. Sí, hasta el momento no. Muy bien, Felipe. Entonces seguimos. Ya saben, yo voy a estar regresando aquí para ver si tienen alguna duda cuando vaya finalizando cada sección y empiezo a avanzar más profundamente en la parte de la comprensión de los textos. En realidad, para nosotros, leer es una de las actividades más simples del mundo. Sin embargo, la verdad es que en esta época en la que los valores de lectura y comprensión están realmente en retroceso, conviene cambiar este concepto tan primitivo y recordar que el acto de leer es la vía esencial del aprendizaje, ¿sí? Tiene algo de arte y algo de ciencia. Uno de los principales expertos del mundo en la materia, se llama Tony Buzan, señala que leer es fundamentalmente un proceso que se realiza en 7 etapas, que a saber son las que veremos a continuación. Lo primero es el reconocimiento. El conocimiento de los signos alfabéticos. Este paso tiene lugar en el instante anterior al comienzo de la lectura física, ¿sí? O sea, ya conocemos el alfabeto. La asimilación. Se trata de un proceso físico por el cual la luz se refleja desde la palabra, es recibida por el ojo y luego transmitida. Esto es una parte muy física. La integración. El equivalente de la comprensión básica se refiere al enlace de todas las partes de la información leída con las demás partes pertinentes. Procesamiento. El procesamiento en el que se utiliza todo el conocimiento previo a la lectura. Incluye el establecimiento de las conexiones apropiadas, el análisis, la crítica, la evaluación, la selección, rechazo. Esto, en pocas y mexicanas palabras, como decimos por acá, es el criterio. La retención, el almacenamiento básico de la información. La mayoría de los lectores lo habrán experimentado al entrar en una sala de exámenes, con la mayor parte de la información necesaria almacenada durante 2 horas y recordada solo al abandonar la sala. De ahí que el almacenamiento no solo baste y debe acompañarse de la memoria. Es importante que nosotros tengamos un buen proceso de retención. Es muy común que se hable de que solamente estudiamos para los exámenes, por eso habla de que solamente la tenemos retenida por unas cuantas horas. Hay gente que dice, no, es que yo tengo que estudiar unas 3 o 4 horas antes, si estudio antes se me olvida. Necesitamos justamente la memorización, la capacidad de obtener lo almacenado cuando se necesita. La comunicación, la utilización que se da de manera inmediata o, en el último término, a la información. Por comunicación se entiende la escrita y la hablada, así como la figurativa. Y aquí viene un punto clave. Pitágoras, 6 siglos antes de Cristo, lo decía. Si lo puedes explicar, pero si no lo puede explicar, no lo sabe. Cuando yo quiero saber si alguien realmente entendió lo que le dije, le digo que me lo explique. Le digo, explícame lo que entendiste. Y así me voy a dar cuenta si realmente lo sabe o no lo sabe. Es importante recalcar que todos tenemos diferentes formas de aprender. Unos lo hacemos por lectura, otros lo hacemos por escucha y otros somos más multimedia. Necesitamos tener algo que le llaman kinesis, ¿no? Que lo podamos ver, tocar, oír, ¿sí? Y entonces es la manera en que aprendemos. Tenemos que identificar nuestra manera de aprender, porque para comprender un texto, uno de los aspectos fundamentales es que lo hagamos basados en nuestra manera de aprender. Si somos buenos para autoaprender, nos podemos sentar y leer y vamos a aprender. Si nos gusta escuchar, quizás un audiolibro sea el mejor camino, o si alguien nos los lee, también puede ser un buen camino. Y si somos kinésicos, si somos de los que necesitamos ver, leer, escuchar, entonces, pues
También tenemos que encontrar el camino para que esos tres aspectos sean satisfechos y entonces podremos tener una buena lectura de comprensión. Leer sin comprender no representa ningún avance en los estudios. La correcta interpretación de los textos de estudio es el objetivo final del aprendizaje. O sea, no leemos por un pasatiempo para ver qué hacemos durante este rato. Leemos porque necesitamos entender algo, ¿sí? Hasta ahorita hemos visto tres cosas. Ayer vimos cómo se compone de manera muy básica el español, que ya les dije que es el idioma como tal más rico del mundo, ¿no? Hay variaciones en otros idiomas muy ricos, como puede ser el chino, que tiene variaciones para una sola voz, pero que al final de cuentas está estratificado. El español, nuestra lengua, es una lengua que no está estratificada. Todos podemos acceder a todo la riqueza de nuestra lengua. Entonces ayer vimos un poquito lo que es la lengua. Ahorita vimos lo que es el texto y lo que es el contexto, ¿sí? Las dos grandes ramas. Pero lo que queremos es entender un texto para aprenderlo. Entonces, vamos a tomar de entrada esta forma de hacerlo. El sistema de aprendizaje intensivo que aquí proponemos se basa en la sinergia de las siguientes habilidades. La lectura panorámica, la lectura profunda, facilitada con técnicas de lectura dinámicas o lectura veloz. El procesamiento eficaz con reglas mnemotécnicas basadas en mapas conceptuales. El incremento del vocabulario, jóvenes, es fundamental. Si su vocabulario se reduce a un limitado número de palabras o de expresiones, pues no van a poder expresar con toda la amplitud lo que ustedes venga a su cabeza. Les decía, somos la segunda lengua más rica del mundo. Entonces tenemos que incrementar nuestro vocabulario y nuestras habilidades de expresión oral y escrita, ¿sí? La lectura nos va a incrementar el vocabulario y esa capacidad o esa habilidad de expresarnos de manera oral y escrita, ¿sí? Y comenzamos con el tema de que la lectura panorámica es un proceso en el que se busca primeramente una visión del conjunto, buscar ideas antes que palabras. Ya les dije que esta fecha no le hagan caso, ya es un tema que ya dimos hace tiempo. Cuando te propones leer un libro o un documento, casi siempre comienzas desde la primera palabra del primer renglón y sigues a lo sumo con algunos salteos hasta el final. La lectura panorámica que proponemos aquí describe aquí describe una nueva forma de abordar el material de un libro. La manera en que vamos a comenzar a explorar un libro es lean la portada, lean el resumen que ven atrás, revisen el índice, revisen el prólogo, revisen cualquier resumen que me dé del libro, dense una idea, tengan una idea en conjunto de lo que se trata. En la segunda presentación de antier, yo les di una idea panorámica de lo que era el proceso. Yo les decía, dentro de la burbuja del TSP tenemos TDD, tenemos PSP, tenemos Scrum, tenemos nuevamente PSP y luego cerramos con CMMI2 para servicios o ITIL. En este caso trae esta presentación para servicios, ¿no? O sea, es una lectura panorámica. Ustedes tienen que ver eso, dónde comienza y dónde termina y cómo van a irse desarrollando. Por eso les digo, vean el índice. Se van a dar cuenta con los temas por dónde van a ir caminando cuando esto aplique. Aun cuando es un documento técnico, aun cuando es un levantamiento de requerimientos, aún ahí hay y debe de haber un índice. ¿Ok? Entonces, abordar el material del libro que
que potencia de inmediato la posibilidad de la comprensión rápida del mismo. Se utiliza la lectura convencional, desaconsejada para nuestra época, como la lectura dinámica o lectura veloz. En este momento, o sea, para este punto del tiempo se incentiva que tengamos una lectura veloz. Se trata de examinar el material con el objeto de adquirir un rápido conocimiento global del asunto, despertar la atención y el interés e incluso contribuyendo a la motivación. Las escuelas primarias nos marcan como un modelo de lectura que limita nuestras mentes. Este modelo o paradigma ejerce un tremendo poder sobre nuestras acciones y resultados potenciales. La lectura panorámica se propone romper este modelo y abandonar los hábitos lectores más acordes con nuestra época, con nuestra era tecnológica, ¿sí? La lectura panorámica está basada en un principio importante. El aprendizaje eficaz muchas veces se realiza del todo hacia las partes. Es decir, empezamos teniendo una visión de la totalidad o de una visión global y después entramos a analizar los detalles. Por eso es por lo que primero vemos el contexto y luego vemos el texto. Si vemos primero el contexto, esto es el contexto, esto es el todo en donde voy a trabajar, el todo donde me voy a sumergir para buscar los detalles, ¿sí? Según los expertos, en el proceso del aprendizaje, entender estructura nos permite concebir lo que llamamos un esquema, o en otras palabras, un conjunto de posibilidades de lo que va a aparecer. Cuando conocemos la estructura del texto escrito, podemos ser más eficaces al asimilar su contenido. En consecuencia, nuestro placer de leer y nuestra comprensión serán mayores. Es importante entender que cuando yo tengo una idea global, una idea panorámica, yo voy a tener una noción de lo que viene después. Cuando estoy totalmente a ciegas, y en este caso es importante no estarlo porque no es una novela lo que vamos a leer regularmente, ¿sí? No es que nos vayan a sorprender con lo que va a pasar. Aquí lo que queremos saber es qué es lo que sigue, porque tenemos que prevenir. Cuando estamos diseñando, si yo te digo, diseña un componente donde puedas guardar como el catálogo de un cliente, y luego te digo, ay, ¿qué crees que ese catálogo, perdón, el catálogo de nombres de personas, y luego te digo, ¿qué crees que ese catálogo va a ser el de un cliente? Pues le faltan ciertos campos. Y luego, híjole, no va a ser de un proveedor, híjole, no son ciertos campos, son otros campos más adicionales por esto y por esto. Si yo no te doy toda la visión, entonces tú lo que vas a estar haciendo es lo que regularmente conocemos como parchar el código, porque no tenías toda la visión. Cuando tuviste la posibilidad de analizarlo y de diseñarlo, no tuviste la vista global. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Pues tu diseño es miope, ¿no? Es pobre. Y entonces se comienza el parchadero y comienzan los problemas. Entonces es importante tener esta vista panorámica. Leer un libro desde la primera página hasta la última, creyendo que esa es la forma de abordar la información, se encuentra en una obra, es parecido a considerar como la mejor manera de ubicarse en una ciudad al irla recorriendo calle por calle, en lugar de primero familiarizarnos con ella y localizando algunos lugares importantes que por lo general suelen destacarse a simple vista en un mapa, en un plano o mapa de la misma. Por otra parte, podemos recordar que cuando consultamos un plano para localizar la intersección de una calle con otra, no hacemos otra cosa que mirar el dibujo de una fotografía aérea, es decir, nos ayudamos con la representación de una visión realizada desde el aforismo militar. Dice que nunca está mal invertido el tiempo que se gasta en el reconocimiento previo, en la exploración, ¿ok? Si exploramos lo que vamos a encontrar adelante antes de llegar a él, entonces podremos tomar medidas para que cuando lleguemos tengamos los elementos suficientes para cruzar ese puente. ¿Qué tal si llegamos y vamos explorando y nos encontramos con el cruce de un río? Pero como no sabíamos que íbamos a encontrar un río, no tenemos los elementos para hacer un puente. Esto es lo que está queriendo decir ese aforismo, ¿sí? Yo necesito saber qué es lo que voy a encontrar adelante
para ir preparado a lo que se me ponga enfrente. El extraordinario valor del reconocimiento previo estriba en que no se convierte el flujo de información en un goteo mientras leemos, no es una novela, como ocurre a menudo en la lectura convencional. Cuantos más hechos, detalles y la otra información intentemos cargar, menos asimilamos y menos recordamos. Eso que les quede claro. Cuando yo voy descubriendo, como en una novela, pues muchas ocasiones, como el Quijote, quien lo ha leído, la primera vez dice, ay, no entendí esto, no entendí el otro, y entonces le da una segunda lectura, y le da una tercera y una cuarta, y no está mal, solamente que leer el Quijote, que es la novela más grande del idioma español, pues no la lees en un fin de semana. Entonces, es mejor tener una idea de para dónde vas, y luego ir cargando poco a poco el material con los detalles, que es lo que vamos a ver a continuación. Finalizada la visión panorámica que ha permitido ver el bosque completo, se pasa ahora a realizar un trabajo en profundidad que facilitará ver las distintas especies de árboles o de animales o de lo que sea que componen ese bosque. Ahora sí, ya tenemos una idea genérica, ya tenemos un plano mental, ¿sí?, de lo que vamos a encontrar. Entonces ahora sí vamos a una lectura profunda, ¿sí? Esta se debe de abordar con una gran ventaja una vez que se ha hecho esta lectura panorámica, ¿sí? Cuando ya analizamos un texto, cuando ya analizamos un libro, cuando ya exploramos un documento que tenemos ahora en nuestras manos. La diferencia es que la lectura panorámica habrá preparado muy bien el terreno, ya nos dio el plano de la mente para que la lectura profunda, que podrá ser total o parcial, según nos lo hayan indicado con rapidez la lectura panorámica, brinde sus máximos beneficios en la ecuación velocidad, comprensión, memorización. Si yo leo muy rápido pero no comprendo, poco voy a memorizar. Si yo no leo tan rápido pero comprendo completamente, yo de manera mnemótica voy a tener la información, la voy a retener, la voy a asociar porque la comprendí. Entonces, mi velocidad ideal, y cada uno tiene la suya propia, es aquella que me permite la mejor comprensión para que yo tenga la mayor memorización y pueda traer a mi mente la información que necesito cuando la necesite. La lectura profunda, entonces, es en definitiva la etapa más importante del estudio, porque en ella se adquieren todos los conocimientos que hacen falta para consolidar el conocimiento. Por tanto, la lectura profunda no es otra cosa que una actitud activa en el proceso de leer, pautada por preguntas fundamentales que el propio lector debe contestar a medida que lee. Una de las cosas más bonitas de la lectura es que debe de despertar tu interés a través de preguntas. Ayer veíamos que para estar seguro de las expresiones utilizábamos preguntas, ¿no? ¿Quién compró en la tienda? Mari. ¿Qué compró en la tienda? Un pastel. ¿Sí? De una manera muy simple, ¿no? Leer un libro a cualquier nivel de estudio, leer un libro a cualquier nivel superior al primario supone esencialmente un esfuerzo por plantearse preguntas y contestarlas como mejor podamos. Es un punto que no debemos olvidar y por ello existe una gran diferencia entre el lector activo y el lector pasivo. La mala noticia es que el 99% somos lectores pasivos hasta que no nos damos cuenta de ello. Lamentablemente nuestros sistemas educativos no nos enseñan a ser lectores activos. Una de las principales diferencias entre nuestros sistemas educativos y los sistemas sajones exactamente estriba en ese punto. Ellos son lectores muy activos desde las primeras letras y a nosotros nos enseñan a ser pasivos. Lo vas leyendo, lo vas absorbiendo aparentemente, pero la verdad es que
en este modelo no se plantean preguntas y por tanto no obtienes respuestas y por tanto no tienes comprensión y por tanto no retienes mucha información. Hay personas que se fatigan cuando tienen entre manos un buen libro, no porque no deseen realizar un esfuerzo, sino porque no saben hacerlo. Los buenos libros nos superan, en otro caso no serían buenos. Y en ese tipo de libros nos cansan o abruman a menos que seamos capaces de darles alcance y de ponernos a su mismo nivel. No es el esfuerzo lo que nos cansa, sino la frustración de no conseguir nada con ello porque carecemos de la habilidad para hacerlo adecuadamente. Para leer activamente no solo hay que tener la voluntad, sino también la destreza. La destreza se adquiere con el tiempo, con el uso, con la lectura en este caso, ¿sí? El arte nos permite superar rápidamente 3 escalones básicos, pasar de la información al conocimiento y del conocimiento al aprendizaje. Podemos tener mucha información, pero si no la convertimos en conocimiento, nunca va a ser aprendizaje para nosotros. Por eso estamos comenzando con esta parte, porque viene mucho conocimiento para ustedes y necesitan tener a detalle todo el aprendizaje que puedan echar mano de él. Y es por eso que queremos que esta información se convierta en conocimiento y todo ese conocimiento quede en el aprendizaje de ustedes. El arte de leer en cualquier nivel superior al primario consiste en el hábito de plantear las preguntas. Perdón, aquí está duplicado este párrafo. Existen 4 preguntas fundamentales que hay que plantearse ante un libro. Y ya lo comenzamos a ver hace rato cuando comenzamos a ver el análisis del texto. ¿Sobre qué trata en su conjunto? ¿Qué es la lectura panorámica? ¿Qué dice en el detalle y cómo lo dice? Es importante el tema del lenguaje, ya lo vimos hace un momento. ¿Es el libro un reflejo de la realidad total o parcialmente? Cuando estamos hablando del análisis de un requerimiento, por ejemplo, o estamos hablando de leer un documento técnico de un nuevo lenguaje, de una nueva base de datos, de algo que estemos utilizando para nuestro trabajo, debemos tener muy claro que si lo que nos está enseñando es una analogía o es una realidad y qué tan pertinente es o solamente es parcial. Yo me acuerdo cuando tomé un curso de iCloud, era la primera generación del iCloud de Microsoft. Todavía inclusive el concepto de cloud era muy ambiguo. Y entonces nos hablaban de un chorro de monadas que debería de hacer, ¿no? Pero que los ejercicios no salían, apenas estábamos en el proceso de evangelización. Y entonces esto, aunque era un curso técnico, donde se supone que nos estaban enseñando realidades, era una realidad parcial, no era una realidad total. Todavía no lo podía hacer. Hoy hay muchas cosas que ya se pueden hacer, pero los que ya tenemos algunos años en esto, muchas de las cosas eran simuladas, se pueden hacer parcialmente, y ahora ya se pueden hacer totalmente. Entonces, aun cuando sea un curso técnico, tenemos que tener con claridad, lo que realmente se puede y lo que no se puede hacer. Y el cuarto punto, ¿qué importancia tiene? ¿Es importante lo que nos están enseñando o no? Sí, tenemos que ser críticos. Antier les hablaba de la crítica y les hablaba de la autocrítica. Es importante para mí, es importante para lo que estoy haciendo. ¿Por qué es importante esta información? A veces nos llegan textos y sobre todo nos llegan en el Facebook, inclusive hasta en el WhatsApp. ¿Esta información es relevante o esta información no es relevante para nosotros? Entonces tenemos que saber diferenciar, saber catalogar cuando la información es importante o no. Las 4 preguntas mencionadas resumen la responsabilidad de todo lector. Fíjense muy bien, Esta es la responsabilidad del lector y son aplicables a cualquier cosa digna de leerse, un libro, un documento o un artículo. Saber en qué consisten las 4 preguntas no es suficiente, hay que recordar formularlas mientras se lee.
La costumbre de hacerlo constituye el distintivo de un lector exigente. Además, hay que saber cómo contestar con precisión. Fíjense, hay que saber hacer las preguntas y luego tener las respuestas precisas. La destreza en esta tarea es precisamente el arte de leer. No se lleva a cabo una lectura analítica satisfactoria hasta que el lector conoce las respuestas a dichas preguntas, aunque solo sea su propio esquema de las cosas. Les daba yo el ejemplo del curso de sobre el cloud de Microsoft. Nosotros nos decían, a nosotros el instructor nos decía que se iban a poder hacer o que ya se podían hacer ciertas cosas, ¿no? Y entonces nosotros decíamos, a ver, hazlas, ¿no? Queríamos saber que efectivamente se podían hacer. Y entonces ahí tenemos las respuestas, si se podían efectivamente o si no se podían hacer. Es decir, no importa qué tan técnico, todo puede ser demostrado. Decía un profesor que las matemáticas sabían más sabrosas si las escribías que si las platicabas, porque así las podías demostrar. Este siempre es el caso. Cuando ustedes saben demostrar o encuentran la demostración de la duda que tienen, entonces es cuando esa lectura analítica les da como fruto el que ustedes lo entiendan. Y el fruto de entenderlo, recuerden, que es aprender. Si se ha adquirido el hábito de plantear preguntas a un libro a medida que se vaya leyendo, esto significa una mejora sustancial en nuestras habilidades de lectura. Pero eso no basta con plantearse preguntas, sino hay que intentar contestarlas, como ya se los dije. Y aunque en teoría esto puede hacerse solo mentalmente, resulta mucho más fácil hacerlo con un lápiz, porque el instrumento es el signo de que estamos alerta mientras leemos, ¿sí? Es decir, con un lápiz se refiere a que tengamos un lápiz y papel para poder ir haciendo nuestras preguntas o literalmente subrayar a un libro. Por cierto, cuando lo subrayen hay que hacerlo con lápiz. Para poderlo borrar hay que hacerlo con suavidad, no hay que marcarlo, no hay que romperlo, no hay que ponerle colores. Esa es mi sugerencia personal. Eso no, yo lo considero una buena práctica personal, porque mis libros así pueden pasar a otras personas y otra persona podrá a lo mejor subrayarlo, ¿sí? Porque ella identificará las expresiones, las coincidencias y las divergencias que puede llegar a tener en el libro, con el escritor, con su conocimiento o cosas nuevas que estás aprendiendo y que no sabías y que tienes que comprobar si son reales. Tenemos que ser críticos, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a hacer anotaciones en un libro para que sea inteligente y fructífera esa anotación. Algunos de estos recursos es el subrayado, ¿sí? Es importante simplemente subrayar, ¿no? Los argumentos de mayor fuerza, los que nos hacen sentido, no sé, es importante no subrayar desde la primera lectura. También es importante, regularmente si estamos haciendo la lectura panorámica, en la panorámica no hay, podría ser naturalmente nuestra primera lectura, entonces ahí no hay que subrayar todavía, ¿no? O sea, hay que esperar un poquito cuando vamos hacia lo que es el detalle, ¿no? Muchas veces se comienza a subrayar y todavía ni siquiera se tiene idea de lo que se está hablando y ya estás creyendo que eso es importante. Y a lo mejor, pues esa era una historieta cómica que alguien puso por ahí, pero que no tiene, no es lo esencial del libro, ¿no? Líneas verticales en el margen, ¿no? Para destacar un argumento. A veces hacemos una marquita aquí a un lado y decimos aquí va un tip importante, ¿no? Y le ponemos aquí una marquita. A veces utilizamos asteriscos o al margen, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner un asterisco aquí en el 3, yo, por ejemplo, utilizo mucho el asterisco. Para mí es como el de casi un título, y luego como una viñeta le pongo un símbolo de más, y luego una tercera viñeta si necesito
marcar algo, entonces ya le pongo un símbolo de menos, ¿no? Y así tengo mis 3 niveles, identificarlo, ¿no? Cuando tenemos tiras de papel entre las páginas, ¿no? Meter tiras de papel de colores, o hay quien las utiliza solamente negras o solamente blancas, o por ejemplo los post-it, ¿no? Decimos aquí, 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 aquí tengo un punto específico, ¿no? Que yo quiero señalar. A veces marcamos con números en el margen, ¿no? Para señalar una secuencia. A veces tú dices, a ver, esta secuencia en el libro viene en la página 8, 11 y 13. Pero sabes que para mí terminó con el principio, entonces yo le hago un número en la hoja 12 y le pongo el 1, y luego me voy a la 8 y le pongo el 2, y luego regreso hasta la 5 y le pongo el 3. Realmente creo que es al revés, ¿no? Pero esos son estilos. Numeración de otras páginas en el margen. Por ejemplo, a veces digo, ¿sabes qué? En la página 5 me hace referencia o me da el soporte para lo que estoy viendo en la página 15. Entonces ya cuando llegué a la página 15 y entonces estoy leyéndolo, a veces tengo que regresar, a ver, déjame lo entiendo mejor, y me regreso a la 5. Entonces, por eso hago numeración de otras páginas en el margen, para saber a cuál me tengo que remitir para tratar de entender mejor el texto. Cuando rodeamos con un círculo, es porque tenemos una palabra o una frase clave, ¿sí? Cumple esencialmente la misma función del subrayado. Para mí, cuando yo utilizo un círculo, es porque es clave, es esencial, es sustancial. Cuando yo subrayo es importante, pero cuando yo circulo es porque es verdaderamente clave, es súper importante, ¿sí? Escribir en el margen, hay gente que dice, pues, por ejemplo, puedes subrayarlo si te resulta relevante, perdón, puedes escribirle la fecha de cuando lo leíste, o puedes a lo mejor hacer una anotación de algo que se te vino a la mente, o puedes hacer una anotación en relación a otra página, o puedes hacer en relación a otro libro, o puedes hacerlo en relación a la clase, o puedes hacerlo en relación, por ejemplo, estamos hablando de requerimientos, a un requerimiento que tuviste en otro proyecto y que te puede dar a resolverlo, ¿no? Cosas por el estilo, siempre recordando que es con lápiz, ¿no? Hay quien podemos también hacer un mapa conceptual del libro, ¿no? Y en la última página lo pegamos, y de esa manera podemos hacer una consulta rápida al contenido del mismo, ¿no? Entonces, lees, haces tu lectura panorámica, tienes una idea general del libro, ¿no? Tienes un mapa mental del libro, un mapa básico, luego lo completas con los detalles cuando lees en la lectura profunda, y entonces ya tienes un mapa conceptual completo que le puedes incluir al libro, y en la siguiente vez que lo vayas a ver, o en el requerimiento, o en el documento que tengas, pues ya tienes no solamente el índice, sino aparte cómo interpretar el índice. ¿Ok? Bueno, pues en esta última sección analizaremos las 3 etapas de la lectura profunda dirigidas a favorecer la comprensión: subrayar las ideas principales, resaltar las palabras clave y realizar un trasvasamiento de la información del texto a un molde propio. O sea, no cómo lo escribió el autor, sino cómo lo interpreto yo, ¿sí? Sea a través de un cuadro sinóptico, un resumen, un esquema, un diagrama o un mapa mental, como lo comenté aquí para el punto número 9, ¿sí? O sea, ¿cómo voy a traspalear, como se dice en la industria metalmecánica? ¿Cómo voy a llevar este libro completo a un diagrama o a un esquema o a este mapa mental que me va a permitir consultarlo de manera rápida y obtener las respuestas de lo que necesito? El objetivo es lograr la comprensión clara del material bibliográfico indicado. Desarrollaremos pues las técnicas a emplear en el análisis del texto. Okay. ¿Qué es analizar un texto? Es descomponer en sus unidades que significa de significación mínima más importantes. Por eso decimos que no leemos palabra por palabra, leemos ideas.
Cuando se analiza un texto, son varias las reglas o normas de carácter práctico que exponemos más abajo con este objeto, pero tal vez se les puede resumir en unas pocas palabras. Poseer una actitud inquisitoria frente al texto, es decir, ser exigentes, preguntar. Nosotros a veces somos así como que, bueno, lo que le entienda. No. Tenemos que ser exigentes, ¿sí? Hacerle las preguntas, representar gráfica y conceptualmente lo que se lee, parcelar el texto, por ejemplo, con un cuadro sinóptico, o subrayarlo, o diagramarlo, o resumirlo, ¿sí? ¿Cuál sería la actitud opuesta? La del lector que simplemente desliza sus ojos sobre el texto esperando que ese texto le penetre por los ojos hasta algún lugar mágico de su cerebro y que por arte de magia, por consiguiente, o bajo el primitivo procedimiento de la repetición mecánica, una vez adquirido el conocimiento estructural a través de la lectura panorámica, empezamos a trabajar el texto comprensivamente y para eso nos ayudaremos con las siguientes herramientas. Le dijimos cuadros sinópticos, esquemas, diagramas, resumen o síntesis o mapas conceptuales, ¿sí? O sea, no hay magia en esto, o sea, no podemos pensar que nos va a llegar por la repetición mecánica. A veces estamos, repite una página, repite un texto. Nunca hemos hecho una exploración completa del texto, no hemos puesto atención a los detalles, no lo hemos hecho nuestro a través de subrayados, cuadros sinópticos, etcétera, etcétera. Y así queremos que nos quede la información. Pues, la verdad es que lo que nos queda de información es tan pobre que seguramente no pasa del 20%. Antes de pretender dominar a fondo cada una de estas herramientas, es imprescindible comprender el concepto de ideas principales y secundarias y reconocer los tipos de párrafos en los que se desarrollan. Las características de las ideas principales son: expresan la afirmación más general, abarcan y dan sentido a los demás contenidos del párrafo. Afirman lo más importante, lo imprescindible. Si se suprime el párrafo o los párrafos, se pierde el sentido. En algunos casos, el autor destaca cuál idea principal con expresiones como lo más importante, destaquemos, resumiendo, lo fundamental o a veces dicen concluyendo. El párrafo que contiene la idea principal es el que mejor responde a la pregunta que nos hicimos en relación a lo que estamos hablando, ¿sí? Esa pregunta que nos generamos, que se nos viene a la cabeza cuando empezamos a leerlo de manera exigente, de manera inquisitiva, es a la que le vamos a encontrar respuesta. Las características de las ideas secundarias son porque explican y desarrollan el contenido de la idea principal. Yo puedo, les dije hace rato, decir los 5 pasos del FAB para lavar la ropa, ¿sí? Pero ahora les voy a explicar a detalle cada uno de esos 5 pasos, ¿sí? Se explica y se desarrolla la idea. Se expresan datos, accesorios, se expresan detalles, ejemplos, matrices, que complementan, pero sobre todo consolidan la idea principal. En sí mismas tienen escaso sentido. Si yo les explico un proceso y no les he explicado la importancia del proceso, entonces seguramente no tendrá ningún sentido para ustedes. Si estuviéramos hablando de lectura y ayer no hubiéramos hablado un poquito del español, pues cuando ustedes encuentren ese tipo de cosas no van a encontrarle sentido, van a pensar que es puro rollo, cuando en realidad lo que el autor pretende es darles una explicación más profunda, ¿sí? Dan argumentos que afirman o rechazan la idea principal. A veces nos enseñan al revés, nos enseñan una idea que está mal, porque está mal y no porque está bien. El tema es encontrar la lógica. Ok, ¿cómo identificamos cada párrafo? El párrafo puede ser deductivo, mixto, inductivo, ¿sí? Puede ser el párrafo subrayado, ¿sí? En este caso, evidentemente, el subrayado es nuestro, ¿no? El objetivo de subrayar es destacar las ideas principales para leer posteriormente solamente lo que subrayamos. A veces hacemos una lectura panorámica, luego hacemos una lectura detallada, luego hacemos una lectura que nos permite, ya teniendo la idea panorámica, el detalle, ahora repasar y solamente subrayar lo importante. Y cuando ya subrayamos esos textos importantes,
Cuando tenemos que repasar algo o recordar algo, ya solamente vamos a lo destacado, a lo que tenemos subrayado, ¿sí? ¿Por qué es importante, indispensable, subrayarlo para después volverlo a leer? En primer lugar, porque así mantenemos despiertos, totalmente despiertos y no solamente conscientes. En segundo lugar, si lo hacemos activamente equivale a pensar y el pensamiento tiende a expresar en palabras, habladas o escritas. En tercer lugar, el subrayado evita tener que leer de nuevo todo el texto. Por eso, si hacemos un buen subrayado, un buen circulado, un buen mapa conceptual, ese texto va a ser fabulosamente bien entendido, ¿sí? ¿Cuándo subrayar? Inmediatamente después de captar el texto, si no, no sabrás qué remarcar. Eso es muy importante. A veces subrayamos después de leer todo el capítulo. A veces subrayamos cuando acabamos de leerlo por primera vez y todo nos parece importante. No, todavía no analizamos. A veces subrayamos y todavía no tenemos claro de qué se trata. No estamos entendiendo. Entonces, no, tenemos que subrayar cuando ya estamos listos para hacerlo, ¿sí? ¿Qué subrayamos entonces? Los puntos más importantes, los argumentos de mayor fuerza, las ideas centrales, las palabras clave, ¿sí? Mucho más en lo humano que lo técnico, porque si lo pensamos humanamente lo vamos a recordar. Lo técnico es lo lógico, lo que va a dar como consecuencia, pero nosotros regularmente captamos primero lo humano, ¿no? Bueno, pues podemos subrayar de diferentes maneras, ¿no? Con líneas ondulantes debajo para lo más especial, con líneas llenas para lo secundario pero significativo. Si quieres subrayar un documento que tengas en la computadora en lugar de líneas ondulantes para saltar lo esencial, puedes apelar, ya que los procesadores de texto no tienen la opción de líneas ondulantes, a una opción de doble línea. Lo puedes hacer doble línea de color, lo puedes hacer una línea sencilla con diferentes colores. Puedes numerar en orden los subrayados para guiarte en el resumen o la confección de mapa mental, marcar las definiciones con flechas. Si el libro no es nuestro, no podemos subrayar, eso es muy importante. Por eso, si tienes los medios, es conveniente que mejor lo compres para que lo puedas subrayar con libertad. Lo que no se debe hacer es terminar subrayando media página o la mayor parte de la página, porque entonces no estás entendiendo absolutamente nada. No es que todo lo que diga el autor es importante. Claro que todo lo que dice el autor es importante, pero tenemos que tener claro lo que es importante, lo que es sustancial y lo que es el texto secundario, el texto de soporte, el texto que te agrega datos, el texto que busca confirmarte la idea principal, pero que no es la idea principal. Ya les los habían señalado, no es buena idea subrayar en la primera lectura, no es buena idea subrayar sin haber leído, tenía una idea panorámica, ¿no? Donde viste el índice, el prólogo, la biografía y la introducción, ¿no? En esta partecita, en la parte de la retórica, es simplemente, quiero que tengan claro que cuando ustedes vayan a redactar, tienen que tener claro que es retórica, ¿sí? Y quiero que tengan claro que es el arte de expresar con corrección y eficacia, embelleciendo la expresión de los conceptos y dando al lenguaje escrito o hablado el efecto necesario, fíjense bien, para deleitar, para persuadir, para conmover, para informar, ¿sí? El lenguaje afectado y pomposo utiliza mucha retórica, pero en el fondo no dijo nada interesante. Esta es una segunda definición que no quiero que tomen, ¿sí? En esta tercera, argumentos o razones que no vienen al caso, no me vengas con retóricas y al grano. Cuando hablamos de esta tercera, se habla mucho como de la manera en que se expresan los políticos, ¿sí? Le echan mucha retórica. El lenguaje es manipulado y pomposo, ¿no? Nosotros buscamos esta parte, que sea el arte de expresarse con corrección y eficacia, embelleciendo la expresión de los conceptos y dando al lenguaje, escrito o hablado, el efecto necesario para deleitar, para persuadir, para conmover, para informar. A esto se los dejo para que lo lean, no es como que muy relevante, ya son 9 y 10.
Y bueno, las figuras retóricas y todo este tipo de cosas, ustedes por favor lo terminan de leer. Yo solamente quiero retomar aquí este cuadrito, que es otro cuadrito de análisis de textos. No lo voy a tocar con ustedes, como los cuadros anteriores tampoco, ¿sí? Aquí lo único que estamos, ¿cómo se llama? Esto es otra perspectiva de cómo se analizan los textos, ¿no? ¿Qué debes hacer en cuanto al tema y por tanto, qué debes hacer en cuanto al contenido y por tanto, qué debes hacer en cuanto al esquema organizativo del documento que estás recibiendo, cómo está caracterizado el texto, el tema de la función lingüística, registro de variedad lingüística. Este es un documentito que está un poquito más orientado a lo literario, pero que se los quise compartir porque se me hace muy interesante, ¿no? Cómo complementa lo que ya les mostré. Hasta aquí, ¿tenemos una nueva duda? ¿O alguna duda? Aquí no me aparece nadie con dudas y en Glip tampoco me aparece nadie con dudas. No tenemos dudas, me han estado escuchando, siguen despiertos. Sí, te oíste todo el rato, Miguel. Gracias. Ya cuántos estén despiertos, eso no, sí, no te puedo decir. Muy bien. De acuerdo, pues al menos hay 7 despiertos, 8. Muy bien. Bueno, como hasta ahorita ha sido muy vacacional este curso, pues ya les tengo un par de documentitos para que hagan un análisis del texto. Este es un documento muy actual y es un documento un poquito intenso, pero quiero que lo lean y quiero que me hagan un análisis básico, ¿sí? El análisis nada más va a tener la parte del texto y el contexto, ¿ok? Y quiero que me hagan un análisis más profundo de este documentito que también es muy pequeñito, así que es un regalo de los dioses, pero que también es un tema muy actual y se llama Seguridad Básica para el Internet de las Cosas. En este caso también se los voy a poner en este momento en el GLIP para que tengamos los 5 documentos. Inclusive este se va a ir directamente así en el Word, para que lo puedan manipular. ¿Ok? Entonces, ahorita les voy a agregar 5 documentos: cómo se analiza el texto, comprensión de textos, la tablita que es CT y el documento de cómo acabará el mundo, donde van a sacar la tarea más básica, que es de texto y contexto. Y luego el documento que quiero que hagan un análisis un poquito más profundo, también es uno muy chiquitito, pero lo quiero para mañana los dos. Y también para mañana les dejo de tarea lo que les puse al final del día de ayer, que fue casi ya a las 10 de la noche, donde les decía que no me interesa que aprendan literalmente los conceptos, ¿no? Estos buenos días, aquí está. Sí, solo para puntualizar, no me interesa que memoricen las clasificaciones de los componentes y tipos de oraciones, como sintagma proposicional, sintagma nominal. Eso no me interesa que lo aprendan, no me interesa que se aprendan los nombres, ¿sí? Lo que quiero que les quede muy claro son los conceptos y cómo aplicarlos. Lean detenidamente los ejemplos y hagan 5 ejemplos ustedes de cada tipo, apoyándose en los diferentes auxiliares y
tiempos verbales, infinitivo, gerundio, etcétera. ¿Ok? Esa tarea la mencioné ayer y como no estaban todavía todos, más bien como ya no estaban todos, no la di por buena. Entonces para mañana les voy a encargar que trabajen en este tema. Por si hubiera alguna duda, se las voy a volver a poner ahorita aquí. Y esta parte se llama tarea. ¿Ok? La 1 punto y guión es esta. La 2 punto y guión es texto y contexto del documento fin del mundo. Y la tercera tarea es análisis, documento, seguridad, en IoT, en Internet de las Cosas. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? Y una frase que seguramente será muy latinoamericana es: hablen ahora o callen para siempre. Buenas noches, Miguel. Te escucho, dime. Sí, con respecto a lo de definir las ideas, estaba pensando pues que ahí nos hablaba de que en los párrafos pues podría decir la idea principal. Escucho mucho ruido a tu alrededor, casi no te escucho, más bien no te logro entender. Hola. Se lo está escribiendo Miguel en el chat. Ok. Acá. Felipe, yo quería saber cómo definir la idea que no es explícita en el texto. No entiendo tu pregunta. ¿Cómo definir la idea que no es explícita en el texto? ¿Me puedes dar un ejemplo, por favor? Voy a silenciar mi micrófono para ver si de esa manera escucho mejor el tuyo. Adelante, Felipe. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Felipe, adelante. Sí, buenas noches. Sino que Miguel nos explicaba de que las ideas principales o secundarias pueden estar en el texto, sino que a veces suele pasar que el texto simplemente nos alude a que el lector nos quiere dar a entender. O sea, eso ya es un trabajo que no es del lector como tal, sino del autor como tal, sino del lector. ¿Qué tips o qué proceso, qué puede hacer uno como autor para poderla definir de manera acertada? A ver si te entendí bien. O sea, lo que me dices es que
El lector te está dando una idea y tú no estás captando la idea principal del autor. ¿Esa es tu pregunta? El texto no está la idea principal, simplemente enfatiza en algo, alude a algo para que uno mismo saque esa idea. O sea, más bien tú te refieres a un texto cuando te está como queriendo que tú seas el que adivine la idea o el Sí, que llegue a la idea. sí, ¿Sí? sí, correcto. Ok. Ok, pues mira, exactamente por eso cuando comienzas tienes que analizar lo que puse en la primera presentación de hoy. O sea, lo primero que tienes que saber es, primero que nada, el contexto, definir el autor, definir cuál es la intención del autor, ¿no? Definir el conocimiento del autor en el campo que te está por el campo por el que te quiere llevar, para que entonces, por ese tipo de pistas, pues tú puedes llegar a la idea del autor. Si tú no conoces lo que el autor quiere, la experiencia del autor, eh, y sobre todo cuál es el objetivo del libro al escribirlo el autor, entonces tú difícilmente vas a poder intuir, ¿no? Lo que el autor quiere. O sea, vamos, nuestro conocimiento cognitivo, ¿sí? Está totalmente orientado a la información que recibimos. Ahora, si el autor es un cuate versado en el tema, si el autor es un cuate que conoce bien cómo manejar el tema, pero tú no tienes la experiencia en el tema, entonces tampoco vas a llevar a lo que el autor pretende que tú alcances. Muchas ocasiones queremos comenzar a leer el Quijote cuando nunca hemos leído ni siquiera las aventuras de Julio Verne, ¿no? Entonces es importante que el proceso de lectura es como el proceso de madurez cuando estamos programando. Primero programas el Hola Mundo y luego vas integrando eh, tanto comandos como behaviors dentro de lo que es tu trabajo y de esa manera vas poco a poco creciendo para llegar a una madurez. Y entonces es cuando puedes ir ascendiendo dentro de tu conocimiento y por consiguiente dentro de tu responsabilidad de trabajo. Muchas ocasiones, por ejemplo, hay autores como, no sé, un Erich Fromm, que es un cuate que es un humanista, pero que te la da al revés, ¿no? Hay un libro que se llama, ay, se me falta su nombre, ahorita te digo, este, eh, aquí está, lo van a ver cuando lo busco. Erich, Erich Fromm. No, miren, en Wiki luego está, entonces vamos a ver sus libros publicados. Por ejemplo, él te dice, cuando él habla del humanismo, te habla al revés. O sea, ¿qué te parecería si si el hombre se convierte en un engrane más, ¿no? Y entonces lo que quiero es que tú entiendas la importancia del humanismo, pero a través de la mecanización a la que estamos alcanzando, de tal manera que se pierde completamente, ¿sí? Aquí está, se llama El corazón del hombre, el libro que estoy hablando. Entonces, pero por ejemplo, tú tienes que saber quién es Erich Fromm, cuál es su obra, qué escuela maneja, cuál es su objetivo de lo que escribe. Y entonces cuando tú lees El corazón del hombre, te da y te habla de las bondades de la mecanización, de las bondades de la estandarización, de las bondades de que todo sea perfecto, de que todo sea limpio, impecable, ¿no? De que ya algunos raros están aislados como una especie de reservas indígenas y ahí cocinan su propia comida en lugar de que coman de lo que todos. Allá no están clasificados como en la ciudad, que aquí son épsilons y son gamas y son deltas, ¿no? Y entonces tú dices, wow, o sea, una sociedad perfecta.
Sí, nada más que la cosa es que esa sociedad perfecta está totalmente deshumanizada. Entonces él te quiere sacar la conciencia, pero al revés. Como decimos, ahí se me fue la expresión, se utiliza algo que se llama psicología inversa, ¿no? O sea, te quiere llevar a que tú intuyas, ¿sí? Que tu análisis cognitivo determine que qué mala onda, o sea, toda esa monada de que ya todo está organizado, ya nadie tiene que salir a buscar trabajo porque desde que nace están previstas sus capacidades genéticamente, está orientado hacia dónde va a ir a trabajar, porque ya se sabe qué necesidades se van a plantear en el mundo, entonces tú ya no vas a sufrir porque saliste de la universidad y no sabes a dónde ir a trabajar. Ya está todo organizado desde que naces hasta que mueres, ¿no? O sea, está totalmente deshumanizado. No sé si eso respondió un poco a tu pregunta. O sea, la respuesta es, tienes que conocer el autor, tienes que conocer de lo que él trata de llevarte, cuál es el objetivo de su libro y entonces, pues sí, efectivamente intuir lo que el autor te quiere expresar. Es acertada tu respuesta. Uno debe también conocer a fondo cuál es la intención del autor, cuáles son sus gustos, cuál es su forma de dar a conocer las ideas. Entonces, muchas gracias por la aclaración. No, para servirte. Hay un libro también muy parecido que se llama La Tercera Ola, es un cuate que se llama Alvin Toffler y que esencialmente es la misma intención, o sea, la perfección y la mecanización del mundo ultramoderno pues nos lleva a la total deshumanización, a considerar al hombre como un engrane más. Y es algo, pues, la verdad es que nada grato. Y también es así, es algo que tú tienes que, después de que lees el libro, que está bastante choncho, por cierto, ¿cómo se llama? Tienes que llegar a esa conclusión. A ver, Dalila, yo tengo una duda. En cuanto al primer punto, ¿cuándo hace alusión a hacer 5 ejemplos de cada una? ¿Se hace referencia al tipo de oraciones o a todos los conceptos? No. Voy a abrir el texto que utilicé el día de ayer. Desde el segundo documento hacia adelante, donde primero vimos la estructura de la oración y luego entonces dijimos oraciones enunciativas, ¿sí? Entonces, el perro recoge la pelota y luego la pelota la recoge el perro. O sea, ¿cuáles serían aquí tus 5 ejemplos de esta? ¿Sí? Y cuando me hablo de las diferencias, por ejemplo, aquí, las oraciones negativas con no, negativas que utilizan, por ejemplo, el no nadie, el no nada, el no nunca, el no tampoco, etcétera, 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 ¿sí? Luego, aquí utilizamos algunas donde vemos los antónimos, estas las podemos omitir, y luego oraciones interrogativas otra vez. Sí, es importante que ustedes identifiquen, de hecho, pues aquí hay 6 ejemplos, les pido que hagan ustedes 5 ejemplos, ¿sí? Preguntas totales, o sea, de cada uno de estos puntos, preguntas totales, preguntas parciales, ¿sí? De cada uno de los subtítulos que ustedes hagan 5 preguntitas. ¿Sí, Dalila? Juan Carlos. Una pregunta, ¿cuándo logramos tener una lectura panorámica como la introducción o índices de las lecturas? ¿Es un paso más cercano a encontrar la idea principal cuando se hace una lectura detallada? Sí, claro que sí, Juan Carlos. El objetivo de tener una lectura panorámica es justamente tener una idea de la idea, perdón, es tener una idea de la, ¿cómo se llama? De la idea principal. Sí, es hacernos una primera conjetura, es como hacer
es como hacer un poquito la teoría, ¿no? O sea, a ver, pues yo agarro y abro voy a decir un libro que yo creo que en alguna otra manera todos hemos abierto alguna vez, ¿no? Agarras y lees el manual de Windows, ¿no? Abres el manual de Windows y entonces agarras y ves, no, pues la introducción, ves eh, cuáles son los requerimientos iniciales, cuáles son las versiones de instalación, y luego ves cómo se va a tener que ir instalando cada una de ellas, y luego ya llegas a la parametrización, y bueno, te das una noción de acuerdo al índice de todo lo que te vas a encontrar, pero no en ese momento dices, yo quiero instalar la versión de clúster de servidores, ¿no? Porque es la versión más choncha, ¿no? Esa va a tener todo lo que yo necesito. No, el sistema lo va a soportar, tú vas a tener el tiempo de parametrizar todo, de activar los servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues no lo sabes todavía. La intención es justamente que le des esa lectura a vuelo de pájaro, como le decimos, te das una primera idea de todas las oportunidades que vas a encontrar en el libro y entonces cuando hagas una lectura detallada ya determinarás cuál es la mejor instalación para tus necesidades, tu infraestructura, etcétera, etcétera, de tal manera que te sea benéfico y no perjudicial. Si tú instalas el Windows Server para administración de clúster y solamente tienes un servidor, y es un servidor chiquitito que tú armaste para hacer pruebas, pues te vas a frustrar, porque lo que vas a obtener es un resultado sumamente pobre y vas a decir, no, Windows no funciona. No, es bien lento. No, hombre, tarda un chorro en responderme a las solicitudes. No, hombre, es una pachanga y eso que lo tengo todo en un solo servidor. Pues exactamente es por eso, ¿no? Porque lo tienes todo en un solo servidor. Entonces, sí, tienes que identificar en esa lectura panorámica la idea central, la idea principal antes de entrar a la lectura detallada, donde vas a ver el detalle de cada una de las cosas que tú ya previste, que tú ya exploraste. ¿Alguien más? Poquito antes preguntaba a Juan Carlos que si esto de tarea te lo envían en cualquier momento del día o tiene que ser en el momento de la reunión. No, yo propongo que lo vayan subiendo durante el día porque si no a la hora de la reunión podríamos tener algún problema de tráfico. No vayan subiendo durante el día, por favor. Mañana vamos a atacar el tercer y último punto que tiene que ver con el aspecto de la redacción. Ya conocimos ayer un poco de español, hoy conocimos lo más básico, lo fundamental, que es la oración, que es el núcleo de nuestra comunicación, y hoy cómo interpretar un texto. Mañana vamos a escribir ese texto, vamos a ver cuáles serán como las reglas para escribir nosotros el texto. Y también vamos a tener tarea, así que vale la pena que de una vez hoy trabajen en los pendientes de hoy. La verdad es que las lecturas que les dejé son sumamente pequeñas, no están orientadas a entretenerlos mucho, sino a que tomen un poquito de tarea nada más. ¿Alguna pregunta? El documento del fin del mundo no lo subí, ahorita lo subo. Tienes toda la razón del mundo. No es algo escatológico, o sea, no esperen nada
Nada espectacular. Es un documento con algunos datos más que nada. Listo, está el documento arriba. Gracias. Gracias por notarlo, José Rodrigo. No, Yamil. José Rodrigo, ¿me podría ampliar el significado de la pregunta? ¿Cuál es la actitud en el análisis de documentos? Ok. Cuando tenemos un actor, un escritor, un autor, cuando hablamos de la actitud, nos referimos a cuál es el sentido que le quiere dar al documento. ¿Es un documento explicativo de un problema o es un documento que nos está dando una tendencia a resolverle? Nosotros tenemos que tener claro cuáles son las mejores prácticas. A veces los clientes creen que ellos tienen la solución. A veces tenemos gente que puede ser muy capaz, muy inteligente, pero no conoce las técnicas o las mejores prácticas en ciertos aspectos. Por ejemplo, dicen, ¿sabes qué? Yo quiero que tengas SQL Server de Microsoft, pero con un servidor Apache, ¿no? Porque yo tengo el primo de un amigo que dice que Apache es buenísimo, ¿no? Y luego que aparte le puede poner Qubits y le puede hacer no sé qué tantas monadas, ¿no? Ah, pero mi otro cuñado, que es Microsoft Partner, dice que lo mejor de base de datos que yo puedo para el tamaño que yo necesito, pues es SQL Server. ¿Ok? Sí, en el estricto sentido, pues debería de correr. Pero la realidad es que a veces ellos tienen una actitud que nos quiere llevar a hacer lo que ellos creen que es lo mejor, pero que nosotros vamos a encontrar que el Microsoft SQL Server no está en su ambiente nativo en un Apache, que debe de correr sobre un IIS, y entonces, pues nosotros tenemos que tener claro en el conocimiento de lo que le podemos ofrecer y de la actitud con la que lo está pidiendo. Hay algunas veces que lo hacen, que esa actitud es simplemente por ejemplificar. Oye, yo necesito algo así como, pues algo así como el Apache, que nosotros sabemos que es un servidor, para que funcione el SQL Server, ¿no? Ah, bueno, ¿quieres Apache o quieres SQL, ¿no? Porque podemos tener Apache con MySQL o podemos tener MySQL con IIS, o sea, me lo estás sugiriendo o me lo estás ejemplificando o como que quieres que yo haga lo que tú me estás diciendo que yo tengo que hacer. Tenemos que ser cuidadosos con la actitud con la que el cliente nos está, les decía, o describiendo un problema o describiendo una necesidad, que son dos aspectos diferentes de un mismo asunto, o nos está queriendo dirigir hacia algo en particular. Yo a veces les digo, eh, ¿quieres que te dé una solución o quieres que haga lo que tú quieras? Porque si tú quieres que yo programe errores, pues luego no te quejes. Sí, José Rodrigo, sí contesté tu pregunta. Mira, Felipe, te lo voy a decir así. Un buen trabajo no tiene atajos. ¿Quieres sacar una idea acertada y de manera ágil? Entonces, haz la lectura panorámica y luego haz una lectura detallada, analítica y profunda, para que lo hagas bien a la primera. Si tú crees que hay, no sé, algún procedimiento por medio del cual tú puedas extraer las ideas de un libro
de una sola vuelta, eso no existe. ¿Sí? O sea, no hay atajos.